Bien, bueno, pues buen día a todos. Bienvenidos al webinar que es de Copilot for Security, tu guardia de la seguridad o ciberseguridad. Bien, mi nombre es Eric Hidalgo, soy comercial del área de consultoría y servicios dentro de Suri Services y hoy tenemos el placer de contar con la participación de dos moderadores expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial que, bueno, más bien, ahora únicamente va a estar uno que es Andrés López. Bien, además tenemos un invitado pues bastante especial que es Javier Cureño, es especialista de tecnología en Microsoft y él nos va a presentar al finalizar una demo de operaciones de seguridad usando Copilot. Bien, les informamos que esta sesión está siendo grabada y será subida a nuestras redes sociales. Mientras tanto, igual a mí me gustaría aprovechar para darle la bienvenida a quienes nos acompañan, ¿no? Y también agradecer a nuestro socio tecnológico Suri por la invitación, ¿no? Mi nombre es Javier Cureño, soy estratega tecnológico en Microsoft para nuestros socios. Y en la segunda parte de esta sesión, pues voy a estar muy complacido de mostrarles cómo nos puede dar valor en nuestra estrategia de seguridad una solución que, pues una de las soluciones más recientes que hemos liberado. Probablemente lo hayan visto en el último año, pero hemos liberado bastantes soluciones en torno a utilizar la inteligencia artificial como un copilot, ¿no? De hecho, es el nombre de nuestro producto, como algo que nos va guiando mientras nosotros llevamos el control. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a ver es cómo Copilot for Security, pues puede ser esa guía, ese asistente que nos va a ayudar, pues desde saber la postura de seguridad de nuestras organizaciones, mejores prácticas a implementar, cómo podemos hacerlo, lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces, no quería dejar de aprovechar la oportunidad para darles las gracias de estar acá con nosotros. Perfecto, bien. No sé si ya pueden visualizar todos en pantalla. Sí, ya la podemos ver. Sí, sí lo podemos ver. Perfecto, bien. Bueno, el objetivo de la sesión del día de hoy es platicar un poco justamente de Copilot for Security, ver cómo nos puede ayudar justamente a los equipos dentro de seguridad o todo el equipo de tecnología para pues alertas, incidentes de seguridad que podemos tener en nuestras actividades diarias, las principales ventajas también que tiene justamente Copilot, como el tema de resumen de incidentes, ingeniería inversa, cómo se puede integrar justamente con otras soluciones y cómo nos ayuda a agilizar justamente la parte de inteligencia de todas estas amenazas que podemos tener justamente como organización. Y a su vez, pues estaríamos también revisando pues una pequeña demo justamente con Javier de cómo nos puede ayudar toda esta parte de Copilot, ya de una manera pues digamos no tan teórica, sino pues ver algunas secciones, pues ya que podemos estar teniendo. Primero, la parte de introducción o la parte de Copilot. Justamente Copilot, ¿a qué nos ayuda o con qué componentes, pues prácticamente estaría colaborando en el día a día? Primero, la parte de Microsoft 365, toda la parte del XDR, toda la parte de seguridad, justamente que tenemos con la parte de Microsoft, que esto es la parte de detección y respuesta, como puede ser la parte de dispositivos, la parte también de gobierno de datos o la parte de etiqueta o retención de información, como la parte de Purview, la parte de Entra, donde también pues justamente Copilot for Security nos va a ayudar a entender y analizar amenazas en la parte de autenticación, no solamente autenticación, digamos, basada en que está iniciándose en una ubicación no autorizada, por ejemplo, sino que también justamente la parte de inicio de sesiones en base a múltiples señales, a millones de señales que Microsoft analiza, como de que por ejemplo, que las contraseñas del usuario han sido publicadas en foros, que se está autenticando de manera anómala, que se llama la cookie edición en un dispositivo. Todo ese tipo de riesgos justamente nos ayuda a pues con esa integración con Copilot para poder analizar todo el entorno justamente de riesgo que podemos tener con la parte de los usuarios y pues obviamente la parte de dispositivos, ¿no? Toda la parte de Microsoft Intune, toda la parte de administración y seguridad de dispositivos que pues también es un punto justamente de riesgo, un principal eslabón débil dentro de la organización, ya que, bueno, los usuarios normalmente son los principales factores dentro de los ataques. Y la integración de servicios de terceros, ya que Copilot también nos permite justamente analizar múltiples amenazas, múltiples riesgos, como utilizando otras soluciones como ServiceNow, Netscope, Cyware, entre otros. Y uno de los puntos interesantes es de que esta parte de aprovechamiento de la parte de arquitectura y la parte de Azure
pues nos brinda justamente un panorama un poco más fluido, un poco más dinámico dentro de los servicios que ahorita vamos a ver justamente un poco más adelante. Dentro de las ventajas de la parte de Copilot, como mencionábamos, es mejorar la velocidad y la eficiencia justamente de las tareas en la parte de seguridad. Esto, ¿a qué nos referimos? Normalmente cuando tenemos la parte de incidentes en la parte de nube y a veces en sistemas que no estamos tan familiarizados en nuestro día a día, por ejemplo, la parte a lo mejor del DLP, un tema de fugas o filtraciones de datos por parte de los usuarios, pues nos puede llevar a nosotros semanas, incluso en organizaciones muy grandes, puede llevarnos incluso hasta meses, identificar realmente qué es lo que pasó, visualizar el incidente, identificar cuál fue el punto de entrada y todo el comportamiento de riesgos. Y Copilot justamente lo que nos ayuda, pues es a reducir ese tiempo pues de manera considerable, ¿no? Que en lugar de que sean semanas, meses, se pueda reducir pues a unas cuantas horas. Y otro de los puntos interesantes es la parte del lenguaje humano, ¿no? Nuestro lenguaje, que en lugar de estar diseñando o que nosotros tengamos que estar escribiendo consultas demasiado complejas en lenguaje de Microsoft 365 como Custom Query Language, pues nosotros justamente con algunas pequeñas palabras de, por ejemplo, hazme el resumen de todos los servicios afectados a través de ataque, nos ayuda pues a entender o visualizar justamente toda esta parte de riesgos de una manera más simple y rápida como mencionábamos. ¿Esto en qué nos ayuda? A que, pues, en ocasiones en la parte de seguridad no tenemos gente, digamos, especializada en la parte de la creación de los shells, en la parte de creación de las consultas dentro de los sistemas de Microsoft, y esto nos puede ayudar a que una sola consulta también nos puede llevar horas, días en estas partes de pruebas y error para obtener justamente la información que necesitamos. Y justamente Copilot con esta parte de lenguaje natural pues nos ayuda a que nosotros solamente escribamos qué es lo que requerimos y de esta manera pues nos ayude justamente a pues a reducir este tiempo que como mencionaba que en prueba y error puede ser en horas o puede ser días a solamente escribir el prompt que nosotros necesitamos de manera fácil y esto nos va a ayudar también a identificar o resumir la parte de incidentes. No sé si ustedes han visto en la parte de el portal de security, que luego los incidentes nos aparece como que un diagrama de gráfico, un árbol donde nos aparecen todos los dispositivos, direcciones IP involucradas, nos aparecen todas las alertas justamente relacionadas al tema del incidente, que esto nos puede llevar horas o días entender o justamente estar revisando una por una y con Copilot for Security nosotros podemos solicitarles que prácticamente nos dé los puntos, los highlights o los puntos de riesgo justamente de esta parte de estos incidentes o riesgos y esto que en lugar que nos lleve horas pues también nos va a pues ayudar a que solamente tengamos que leer en 10, 15 minutos pues el resumen general de pues estos ataques que justamente tenemos. Y los pasos de corrección, ya que similar al tema de búsqueda o que nos facilite la búsqueda de incidentes, nos va a dar diferentes opciones o nos va a dar metodologías con las cuales podamos mitigar el riesgo. Y esto también es un punto crítico, es un punto importante porque igual, por ejemplo, nosotros a lo mejor sabemos habilitar o tenemos conocimiento en la parte de autenticación multifactor o temas, por ejemplo, de acceso condicional para bloquear por temas de ubicaciones o algunos otros parámetros. Pero si el riesgo o para mitigar el riesgo requiere una configuración avanzada, como hacer la conexión de identidad de Privilege Identity Management o limitar el acceso a documentos en base también a usuarios y en base a roles, pues justamente toda esta parte de pasos de corrección nos va a indicar todo lo que tenemos que realizar, nos va a ayudar a entender qué pasos estamos realizando y justamente digamos de que de aplicar correcciones simples, que solamente vamos a empezar a dar unos pequeños parches para empezar a cubrir pequeños huecos de un riesgo pues un poco mayor, pues justamente nos va a dar toda esta visibilidad y toda esta guía para poder justamente nosotros ir a los portales adecuados y pues mitigar justamente los riesgos, pues en su totalidad, ¿no? O justamente evitar que solamente pongamos pequeños parchecitos. Dentro de las características que mencionábamos y justamente lo que platicábamos es mejorar la velocidad y la eficiencia dentro de las operaciones, que ese es el principal punto o el principal
valor que nos puede ayudar principalmente en equipos como mesas de ayuda, como temas de helpdesk, que a veces no tenemos equipos o personal tan especializado o un nivel como digamos senior, y esto nos va a ayudar pues justamente a mitigar todo este tipo de facilitar todo este tipo de actividades, ¿no? El tema del resumen, el tema de proporcionar los pasos de corrección y el tema también de las recomendaciones que hablábamos, ¿no? El tema de políticas recomendadas, también identificar el tema de códigos de error, que no sé si les pasa que a veces nos dan algunos códigos que buscamos en foros, que buscamos en la parte de la documentación de Microsoft o algunos otros servicios, y sí nos da detalles generales justamente de qué va este error, cuáles son sus posibles causas, pero en muchas ocasiones no nos da toda la información necesaria este tipo de portales para pues poder mitigar o poder identificar qué es justamente este tipo de error. Y esto justamente la parte de Copilot nos va a ayudar a entender qué es este incidente que tenemos, justamente qué es el error de, pues un error de conexión, un error de a lo mejor de comunicación, y nos va a dar justamente o nos va a dar toda la información necesaria para que nosotros podamos comprender qué es lo que está pasando y cómo lo podemos empezar a mitigar. Dame un segundo. Otro punto también es justamente la parte de reducción, análisis y la investigación. Y ese punto también nos ayuda a que en la actualidad sabemos que el tema de la seguridad es un punto muy importante, es un punto crítico, es un punto que también casi en el mercado no hay mucho personal especializado y que incluso puede ser muy costoso ese tipo de personal. Pues justamente la parte de Copilot for Security nos va a ayudar a entender que aunque no estemos especializados en todas las soluciones, en temas de gobierno de datos, en temas del CIEM, en la parte de SOAR, justamente el análisis de eventos, pues Copilot nos va a ayudar justamente a proporcionar toda esta capacidad, todas estas herramientas o toda esta necesidad de análisis, y justamente cualquier equipo de tecnología que no esté tan especializado, pues va a poder hacer análisis forense, hacer análisis justamente de procesos, análisis de vulnerabilidades, que esto pues es un gran impacto que tenemos dentro de la organización y la guía para poder mitigar riesgos, porque muchas veces el problema no es que identifiquemos dónde está el incidente, dónde está el tema de los riesgos, sino cómo podemos resolver o cómo podemos mitigar todo este tipo de actividades. Y esto es uno de los puntos fuertes que justamente Copilot for Security nos va a ayudar. Ahora, ¿cómo funciona justamente este paquete de seguridad de Microsoft con Copilot? Pues prácticamente también nos va a ayudar a identificar temas de patrones, temas de fortalecer el tema de las defensas, porque no solamente se va a basar en los incidentes que estamos teniendo en este momento, sino que también nos puede ayudar no sé si ustedes han visto el portal de seguridad de Microsoft.com, donde tenemos el tema de recomendaciones o el tema justamente de acciones a poder realizar, pues esto nos va a ayudar también pues a identificar cómo o nos va a poder apoyar con la guía de cómo podemos empezar a aplicar todo este tema de correcciones y qué riesgos justamente podemos tener, y como les mencionaba, el tiempo de incidentes. Y esto es uno de los puntos críticos que tiene también Copilot, porque luego nosotros cuando hemos ido a clientes a hacer temas de consultorías de seguridad, descubrimos que tienen servidores, tienen equipos que han sido vulnerados con algún ransomware, con algún spyware desde hace meses, desde hace años, y no se han dado cuenta. Y ese tiempo de respuesta de incidentes, pues prácticamente, como les mencionaba, puede ir de unos cuantos días, unos cuantos meses, unas cuantas, hasta incluso hasta diferentes tiempos de año. Y lo que nos va a ayudar con Pilot for Security es que esto, y hay un término que se llama Near Real Time, cerca de tiempo real, prácticamente en cuanto pase, de manera casi inmediata, nosotros podamos identificar este tipo de riesgos, este tipo de amenazas, y pues justamente nos va a ayudar a tomar acciones más rápido. ¿Y esto en qué nos beneficia? En que pues a nivel incluso de costos en el tema de operación, pues es mucho más fácil, es mucho más barato pues aplicar un tema preventivo, un tema pues prácticamente de mitigación inmediata, que ya un tema correctivo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden analizar
cuánto a ustedes les costaría recuperar la información de un servidor o de su infraestructura que ha sido infectada con ransomware, pues prácticamente va a ser 10, 15, 20 veces mayor a que pues justamente cuando se identifique luego con Copilot apliquemos las correcciones necesarias y pues no se active este tema de amenazas, no nos encripte la información o se replique justamente en la parte de la información. Y eso también es uno de los puntos en que Copilot sí nos va a ayudar a minimizar tiempo, nos va a ayudar a lo mejor a que podamos aplicar correcciones o aplicar análisis mucho más avanzados si es que no tenemos al personal pues justamente adecuado, pero también nos va a ayudar a reducir ese tipo de ese tiempo de respuesta, pues los costos en la materia de operación, los costos de seguridad, pues de manera considerable. Copilot, como les mencionábamos, pues tiene mucha parte de la integración. No solamente la parte de autenticación, la parte justamente de inicio de sesiones, que aquí la parte de inicio de sesiones se va a basar en dos puntos, la parte de autenticación y la parte de autorización, que no solamente va a revisar el tema de riesgo o no nos va a permitir analizar riesgo al momento de iniciar sesión, sino también ya una vez que la cuenta o el usuario ha iniciado sesión, si está teniendo justamente temas de actividad de riesgo, como que trata de iniciar a portales de SharePoint, a portales de intranet o a recursos de la organización a los cuales pues no tiene justamente acceso, va a analizar todo este tema de comportamiento anómalo, la parte por ejemplo de dispositivos que nos va a ayudar también a identificar y trabajar sobre amenazas como que aplicativos generen en procesos en segundo plano, o luego, por ejemplo, el área financiera que maneja muchos temas de macros, muchos temas de este tipo de scripts, pues justamente que en este tipo de scripts no estén ejecutando, insertando procesos que no deberían, la parte de purview justamente de gobierno de datos, de que, ok, nosotros tenemos etiquetas de DLP, tenemos etiquetas de retención de información para evitar que borren información y no se pueda recuperar, ok, pero adicionalmente nos va a ayudar también a identificar temas de amenazas o a entender cómo podemos cubrir de que los usuarios, a lo mejor no tenemos bloqueado el tema de USB, pero que los usuarios no se lleven información que no en una memoria extraíble, ¿no? O que de igual manera en el tema de cumplimiento de la información, que las barreras de datos, que usuarios que no deben tener acceso a cierto tipo de información realmente no lo tengan, justamente también evitar o tener estas barreras para que de manera interna incluso pues no se tenga acceso cuando no se debería, siguiendo la parte de menores privilegios, la parte de Defender, que justamente la parte de protección de correo electrónico, la parte de protecciones de aplicaciones, de cómo se acceden al tema de las aplicaciones, el tema también de las identidades locales. Y esto pasa mucho o lo hemos visto mucho en los últimos años, de que justamente en los correos de los usuarios, en los aplicativos, que los usuarios abren cualquier correo que les llega de invitaciones, no sé, a eventos, que les llega a temas de pues, prácticamente phishing, suplantación de identidad, pues se les crean reglas de reenvío logos automáticos dentro de la organización y muchas veces nosotros no tenemos esta visibilidad de que dentro del usuario que ya fue vulnerado, y eso porque el usuario también no lo dice porque piensa que lo van a regañar, que se va a meter en problemas, pues que dentro de este tipo de aplicativos de usuarios se están reenviando correos hacia afuera de la organización de manera no autorizada. Todo este tema de comportamientos, pues justamente Copilot for Security nos va a ayudar a pues identificarlos, a aplicar correcciones de manera inmediata, justamente también a entender qué aplicaciones o qué medidas de seguridad podemos aplicar en caso de no saberlo. Y el punto fuerte, justamente la parte de Sentinel, la parte de SIEM y la parte de SOAR. Esta parte de SIEM, primero, justamente la parte de recapitular o recopilar todo el tema de eventos, todo el tema de registros que se tiene, no solamente de recursos Microsoft, ¿no? Sino que también podemos recapitular o recabar, perdón, información de otras nubes como AWS, GCP, SAP, cualquier tipo de ERP, infraestructura local, prácticamente cualquier equipo, cualquier sistema, software, hardware que sea capaz de generar registros en el formato de evento común, podemos conectarlo a Sentinel y esto va a ayudar a que nosotros con Copilot también podamos analizar todo el tema de comportamiento de seguridad sobre todo este tipo de recursos. Y prácticamente ya el 95-96% de los sistemas en la actualidad que tenemos como organización, pues son capaces de generar este tipo de eventos en formato de CF, en formato de evento común. Entonces prácticamente podemos conectar
todo en su mayoría a Sentinel, y Copilot puede ser nuestro asistente para analizar la seguridad en todos los componentes, incluso en temas de servicios de IoT, no solamente en temas de infraestructura, pues tradicional de cierta manera. Y como mencionábamos, pues también es compatible o colabora con otras soluciones de terceros para pues, reducir el tema de cumplimiento y riesgos en la parte de información, el tema del SOC, justamente el tema de los helpdesks o mesa de ayuda que podemos tener, otros servicios también de identidad y acceso que podemos integrar con Entra. También justamente podemos analizar todo este tema de comportamientos porque Copilot no está diseñado solamente a que trabaje en infraestructura Microsoft o que solamente nos ayude con la parte de Microsoft, sino que busca ser un aliado hacia todo nuestro entorno, hacia toda nuestra infraestructura y servicios que tengamos para tener un ambiente más seguro y, como les mencionaba, justamente tener este asistente que nos pueda ayudar a aplicar correcciones más complejas, que pueda ser nuestra guía en identificar todo este tipo de riesgos y pues el tiempo de respuesta sea justamente mucho menor. Como mencionábamos también, otro de los puntos que nos va a ayudar es la parte de reducir el tema del error humano. Y este es un punto principal, un punto crítico para mí, que creo que es del mayor impacto que tenemos como organizaciones. ¿Y esto porque muchas veces tenemos ataques y digamos ataques generales, ¿no? Que sabemos justamente nosotros cómo reaccionar. Bloquea el tema de inicio de sesiones, cambia contraseña, ve y elimina justamente el tema del correo, a lo mejor bloquea un puerto en el tema del firewall, pero ante amenazas más complejas, supongamos, tenemos un servidor que ya ha sido infectado con temas de ransomware y vemos que se empieza a replicar. Pero también si los apagamos, corremos el riesgo de perder temas de información o no nos permiten apagarlos porque estamos en temas de operación y pues dirección dice que no, porque pues prácticamente se podía perder pues contacto con clientes. Muchas veces en este tipo de escenarios nosotros no sabemos cómo reaccionar, nosotros no sabemos justamente qué realizar o qué tareas podemos realizar para minimizar el riesgo en ese primer momento, porque incluso ni siquiera sabemos de dónde viene el tema del ataque y Copilot pues justamente nos va a dar toda esta información de, ok, el ataque se produjo desde este punto, se produjo desde este equipo, de este recurso, de este usuario y realiza estas actividades para minimizar el riesgo. Y esto nos va a ayudar también a que no tomemos una decisión ya sea por desconocimiento o por el impacto de ese posible momento en este primer momento. Y de esta manera, pues justamente podemos tomar las mejores decisiones y evitar pues una decisión prácticamente errónea. Y otro de los puntos es justamente la parte de defensas reforzadas, que sí nosotros podemos tener alertas en todo, podemos tener bloqueado todo, pero pues nunca falta algún punto o algún hoyito que se nos haya pasado y justamente Copilot nos va a ayudar a que en esos huecos que pudiéramos haber dejado, pues a analizar o identificar cualquier justamente tipo de riesgo. Y pues de los principales usos que estaríamos justamente trabajando, revisando ahorita en una demo que estaríamos realizando es cómo podemos hacer el tema de resumen de incidentes que les mencionaba. A veces incidentes muy complejos en organizaciones que se tienen más de 400, 500 usuarios y luego que está involucrado todo es muy tardado y se nos pueden pasar algunos puntos al realizar el resumen o el análisis de incidentes nosotros mismos, pues justamente Copilot nos va a dar justamente los insights, nos va a dar los puntos clave para identificar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que sucedió y cómo podemos evitarlo de una manera pues mucho más rápida y mucho más eficaz. El tema del análisis de impacto también. ¿Qué impacto va a tener si no realizamos alguna actividad? ¿Qué impacto tiene cualquier ataque, cualquier alerta de seguridad dentro de la organización? Y en el caso de que ya tengamos justamente algún tema de riesgo, será la parte de la ingeniería inversa. Justamente, ¿qué es lo que pasó? Nos va a indicar, oye, pasó esto, justamente esto sucedió o este ataque sucedió porque se tuvo esta vulnerabilidad. Prácticamente toda esta ingeniería inversa e incluso con parte de la analítica forense nos va a ayudar toda la parte justamente de Copilot. Y el principal punto también, que es un punto también de alto valor, la parte de resolución de incidentes guiado, que como mencionábamos, por desconocimiento luego no sabemos cómo aplicar la mejor solución. Copilot justamente nos va a indicar cómo podemos mitigar este riesgo, qué opciones tenemos, porque en ocasiones depende también de qué tipo de riesgo sea. No solamente nos va a dar una sola opción, no solamente nos va a indicar un solo camino, sino que si existen múltiples soluciones o múltiples opciones para mitigar el riesgo, nos va a desglosar pues toda esta parte de
pues casos que podemos aplicar para mitigar justamente el tema de riesgo. Y dentro del resumen de incidentes, pues prácticamente también nos va a ayudar a mejorar el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros al identificar de manera rápida, de manera inmediata, esta parte de highlights, esta parte de ok, los incidentes están entrando de esta manera, nos va a ayudar también a delegar o a dirigirnos con los equipos pertinentes para poder, pues, prácticamente minimizar el riesgo de manera, pues, justamente rápida. Y esto, pues, la parte de la IA, ¿no? De aprendizaje automático, que también va a entender nosotros cómo manejamos como organización toda nuestra infraestructura, pues esto nos va a ayudar justamente a que nos dé información que nos ayude a una toma de decisiones rápida, mejor, con mejor información, con mejores puntos justamente identificados y pues va a aprovechar justamente a que todas las inversiones que tengamos en la parte de seguridad pues todavía sean mucho más aprovechables y podamos sacarles pues el mayor provecho a todo esto que podemos estar teniendo. Y adicionalmente que les mencionaba, el tema de análisis de impacto no solamente nos da el tema de alertas, no solamente nos da el tema de resumen y cómo lo podemos mitigar, sino que también prácticamente nos va a indicar qué posible impacto puede tener la organización, cualquier alerta o cualquier tipo de riesgo. Y esto como equipo de TI nos ayuda mucho porque a veces para un tema de inversión, a veces para temas de cambios críticos en temas de operación, tenemos que ir a mesa de dirección, a mesa de prácticamente los que toman la decisión dentro de la organización también en este momento. Y si no llegamos con información de puede pasar esto, pues prácticamente no nos hacen caso, ¿no? Si nosotros nada más llegamos de, oye, tenemos esta alerta, incluso hay directores de organizaciones que dicen, ah, ok, está bien. Y eso me ha pasado de que a todos nos atacan y no hace nada. Pero si nosotros llegamos y decimos, oye, puede pasar esto, podemos perder este tema de información, incluso podemos tener esta pérdida en el tema de operación que puede generar pues un impacto de tanto económicamente, pues a lo mejor en ese momento no nos van a hacer caso, pero pues ya van a tener como que la idea, la cosquillita se la metimos de que si no hacen algo, pues prácticamente van a estar en riesgo, pueden perder el tema de la operación, pueden perder más de lo que estarían invirtiendo y esto nos ayuda también como equipo de tecnología a pues entender qué es lo que va a pasar, asentar justamente las bases para ir con el equipo de dirección y pues podamos darles no solamente el ataque, sino los posibles riesgos que podemos estar teniendo. Y adicionalmente también a nivel de tecnología, pues nos va a ayudar a identificar o a entender qué posibles acciones nosotros podemos tener justamente como organización. Y como les mencionaba, la parte de ingeniería inversa, justamente el tema de análisis de script, toda la parte de analítica forense, toda la parte de entender justamente qué pasó dentro de la organización, Copilot nos va a ayudar a pues identificar, a entender toda la historia, toda la trama justamente que pasó desde que fuimos vulnerados hasta generar el tema de la alerta y que en lugar de que nos tarde semanas, horas, meses, ya que tengamos que involucrar a un tercero, contratar a un tercero para poder identificar o poder hacer análisis de toda esta información, Copilot nos puede ayudar de manera rápida y simple justamente a tener todo este tipo de información de manera inmediata y como veíamos, pues nos puede ayudar justamente también a entender cómo podemos nosotros empezar a mitigar estos riesgos. En el caso de que no sepamos, Microsoft nos puede dar todas las posibilidades, qué tenemos que hacer, dónde debemos de entrar, qué debemos de configurar, cómo debemos de configurarlo y esto nos va a ayudar también a que el tiempo de identificar cuál es la acción más óptima para este tipo de ataques, pues en lugar de que tengamos que sentarnos, evaluarlos también en múltiples ocasiones por estar investigando, pues esto se reduzca el tiempo de respuesta de manera pues drástica. Y aquí pues de igual manera se integra justamente con la parte de Intune, de Defender, de los demás productos que habíamos, para entender el tema de gestión de dispositivos, gestión de entidades, seguridad de datos y cumplimientos, toda la parte de nubes, porque incluso Copilot, una vez que tenemos la parte de Copilot for Security, nosotros podemos darle en específico o solicitarle en específico que nos haga un resumen de configuración y riesgos de equipos en concretos, de grupos de usuario, y esto nos va a ayudar también en nuestros análisis de vulnerabilidades y riesgos que normalmente podemos estar realizando continuamente o repetidamente en nuestras actividades que tenemos al año, justamente como equipo de tecnología o como equipo de seguridad. Aquí no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta antes de que pasemos al tema de la demo.
¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Y los invitamos a ir dejando sus preguntas también en el chat. Acá estamos para responderlos, ¿vale? Entonces, siéntanse libres de ir dejando sus preguntas en el chat. Si levantan también su mano, creo que podríamos desbloquear el micrófono de los participantes, como ustedes se sientan más cómodos, ¿vale? Listo, pues si gustan, empieza a compartir mi pantalla para que pasemos a ver cómo funciona, ¿vale? Por favor, equipo Suri, confirme cuando ya puedan ver mi pantalla. Listo, Javier. ¿Ya la vemos? Súper, excelente. Entonces, con lo que nos mostraba ahorita y nos platicaba un poco Luis, podemos entender el contexto que tiene esta solución. Estamos hablando de una solución que está basada en inteligencia artificial generativa. Ese es uno, ¿no? Es parte de estas soluciones que Microsoft ha venido desarrollando y liberando en el último año y medio más o menos de Copilot. Sin embargo, no podemos o no deberíamos confundirlo con el Copilot, por ejemplo, de Microsoft 365. El Copilot de Microsoft 365 con la información de nuestra suite, de nuestro usuario, de correo, reuniones, archivos, pues nos ayuda a ser más productivos, básicamente, hablando de resúmenes de reuniones, creación de documentos, resúmenes de documentos, muchas otras cosas que nos ayuda el Copilot de M365. El concepto es el mismo, simplemente aplicado en una manera diferente, porque acá nos va a ayudar a mejorar nuestra postura de seguridad, a identificar potenciales amenazas y a responder a incidentes también, ¿no? En tiempo real, ¿no? Utilizando la información muy similar a como el Microsoft 365 Copilot utiliza la información del correo, de nuestra agenda, de nuestro Teams. En el caso de Copilot for Security va a utilizar lo que nuestra suite de colaboración tiene en torno a seguridad y lo que tienen diferentes componentes como los que nos hablaba Luis, ¿no? Defender, Intune, etcétera, ¿no? Es importante esta parte porque para todos los temas de inteligencia artificial, sea generativa o no, y eso lo podemos remontar hasta a una estrategia muy simple de analítica de datos o de BI. Lo más importante en cualquiera de esas estrategias que están relacionadas al uso de datos, pues es la calidad de la información, ¿no? Qué tan fiable es la información, cuánta información tenemos, si la tenemos de una manera que nos sirva, ¿no? Entonces, eso es lo primero que normalmente necesitamos en una solución de este tipo. Y como les decía, Microsoft Copilot for Security no es la excepción. Déjenme mostrarles antes de entrar a la demo. Lo que están viendo es la interfaz, la consola con la que estaríamos interactuando normalmente, ¿no? Esta está diseñada para que, pues, personas que pueden ser diferentes roles, ¿no? No quiero encasillarlo a un solo rol, no quiero encasillarlo solamente a los administradores de un SOC. En realidad puede ser cualquier persona que tenga conocimiento, experiencia idealmente, gestionando herramientas de ciberseguridad, ¿no? Desde endpoints, protections, EDRs, CIEMs y demás. ¿Por qué es importante eso? Porque esa persona pues tiene el contexto de la industria, de las herramientas, y lo que le ayuda a Copilot for Security es hacer cosas que él ya sabe hacer normalmente de manera manual, hacerlo mucho más rápido. Nos habilita a que esa persona o ese equipo o esas personas que normalmente responden ante incidentes, cuando un proceso de investigación nos pueda tomar unas 2, 4 horas, lo podemos hacer en minutos, ¿no? Eso es lo que va a ayudarnos. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo funciona? Antes de entrar a ver cómo de dónde obtiene los datos, principalmente antes de ver cómo funciona más bien. Lo que estamos viendo ahí son plugins que tiene habilitada la herramienta. Podrán ver que, por ejemplo, está Entra ID, que es toda la parte de identidad de nuestra plataforma, ¿no? Nuestro Identity Provider. Está Intune como otro plugin que nos va a traer la información de dispositivos, cumplimiento de dispositivos, salud de dispositivos, políticas aplicadas, grupos de dispositivos y diferentes cosas, ¿no? Tenemos Microsoft 365 Defender que conjunta varias soluciones que están dentro de Microsoft 365 Defender, como por ejemplo Defender for Office 365, que es aquel que nos está protegiendo de amenazas avanzadas dentro del correo electrónico, como por ejemplo ransomware que llega a través del correo electrónico, que llega a través, o potencialmente podría llegar a través de archivos compartidos
en OneDrive, por ejemplo, o en Teams, en SharePoint. De eso nos protege Defender for Office 365. Pero también el Defender for Endpoint, ¿no? Es decir, ya sea que tengamos la versión para pequeñas y medianas empresas, que es Defender for Business, o la versión o la edición es el mismo producto, pero digamos que está enfocado a diferentes tamaños de organizaciones, Defender for Endpoint, que también nos va a ayudar a habilitar las capacidades avanzadas de Microsoft, de Windows Defender en nuestras computadoras, ¿no? Y que no se queda en Windows, ¿no? Que va hacia dispositivos móviles también, que va hacia iOS, Android, macOS. Ese Endpoint Protection es al que nos referimos, que está dentro de todo de estos plugins, ¿no? No se queda ahí. Pueden ver que está, por ejemplo, SIEM, que es nuestro, Sentinel, perdón, que es nuestro SIEM, Purview, que es aquellas capacidades que encontramos en diferentes partes de la plataforma, en donde nos ayuda con todo el gobierno de información y cumplimiento de información sensible. Incluso podemos habilitar otros plugins que no necesariamente sean creados o sean de un producto Microsoft, ¿no? Podemos ver ahí está el de ServiceNow, que también nos compartía Luis, está Splunk, ¿no? Y otros que incluso podemos crear nuestros propios plugins o plugins de terceros e integrarlos, digamos, en la base de conocimiento, en la batería de herramientas a las que tiene acceso con funcionalidades y sobre todo con información. Entonces, cuando nosotros queremos sacarle provecho a Copilot for Security, idealmente deberíamos tener implementados algunos de estos productos. No es requisito, no es obligatorio tener todos, pero para que se vuelva más inteligente, para que nos pueda dar más cobertura entre nuestros vectores a cubrir y a proteger, pues entre más soluciones, entre más plugins tengamos, entre más soluciones implementadas tengamos, no basta con tenerlas compradas, tenemos que tenerlas, por supuesto, habilitadas, ¿no? Y ahí es cuando un jugador estratégico como Suri se vuelve bien relevante porque nos puede ayudar a hacer eso. Entonces, esos son los plugins que tengo activados acá. Hay varias maneras de demostrar esto, ¿no? Podríamos ir y hacer una simulación de un incidente, podríamos hacer algo tal vez más avanzado. Eso que están viendo ahí abajo, digamos, es donde vamos a colocar nuestros prompts, ahí donde está titilando el circulito, ¿no? Y pueden ver que aquí arriba tengo algo que podríamos llamarle como, haciendo la analogía con la cocina, como si fueran una especie de recetas, ¿no? Por ejemplo, la primera nos dice que es un tema para identificar el abuso y ataques hacia nuestro controlador de dominio, ¿no? Y pueden ver que abajo nos dice el proveedor, que es Microsoft Security, y nos dice que se compone por 4 prompts. No lo vamos a ejecutar ahorita, pero si yo le diera play, él ya tiene definidos cuáles son los prompts o las consultas. Los prompts son aquello que escribimos en el cuadrito de interacción con la herramienta, que le va a permitir pues ya ejecutar ciertas tareas en cierto orden, y que además en todo el tema de inteligencia artificial, especialmente en la generativa, depende de la calidad de nuestra solicitud o nuestro prompt, de lo específicos que seamos, es la calidad que vamos a tener en nuestro resultado. Entonces, estos prompts pues, ya están jardinizados, por así decirlo, para que nos entregue lo que queremos saber, incluso en el formato en el que queremos saber, muy parecido a lo que yo voy a utilizar. Ahora, ahí hay otras opciones. El que yo voy a utilizar, permítame decirlo, es más fácil de ver el valor que tiene la solución. No es el único caso de uso que tiene, pero es un caso de uso muy general, ¿no? Imaginemos que no todos acá somos expertos de seguridad. Entonces, ¿cómo yo, como usuario convencional, podría utilizar y sacarle provecho? Entonces, vamos a asumir el rol de un CISO. Imaginemos que el CISO, pues, utiliza esta herramienta para conocer la postura de seguridad de su organización, pero no la postura de seguridad que podemos consultar normalmente en los dashboards de nuestras herramientas. Nosotros tenemos herramientas para hacer eso, y nos va a dar un puntaje dependiendo de qué cantidad de controles tenemos implementados, del cumplimiento de esos controles. No, esa es una postura de seguridad básicamente basada en el comportamiento de nuestra organización en los últimos días, ¿no? Entonces, veamos, vamos a empezar acá para efectos de la demo y que sea más rápido. Pues digamos que el prompt o la solicitud, ya nada más le voy a ir dando yo clic a ese circulito para que escriba y no tengas que estar escribiendo acá. Pero ahí lo que está diciendo es, yo soy un CISO
y necesito entender cómo mi organización se está desempeñando en los últimos 30 días, basado en los incidentes que, por ejemplo, Defender, que es uno de esos plugins que veíamos habilitados, cuántos incidentes tenemos, cuántos de ellos están abiertos, cuánto tiempo tardamos y cuántos siguen, ya fueron cerrados, ¿no? Entonces vamos a enviarle esta solicitud a Copilot for Security. Ahí está empezando a trabajar y está yendo a esos plugins a obtener la información que necesitamos. Tenemos el resultado, pero antes de ver el resultado quiero mostrarle lo que hizo. Hizo 3 cosas, ¿no? Lo primero fue, incluso nos da la visibilidad y transparencia de cuánto le toma hacer cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, una vez que nosotros le definimos dónde queremos buscar, fue y lo hizo, ¿no? O sea, nosotros le dijimos en nuestra solicitud, básate en los incidentes que están abiertos o que han sido levantados en Microsoft Defender, ¿no? Entonces fue a Defender for M365 y ahí hizo esa consulta, ¿no? Después enriqueció eso con el lenguaje natural de los modelos de inteligencia artificial generativa y después preparó la respuesta como yo se la había pedido, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos está diciendo. Dice, basado en los incidentes o en la data que tenemos de los 30 últimos días de Defender, tu organización ha estado enfrentando una variedad de amenazas, ¿no? Y nos da algunos ejemplos. Me dice, mira, tenemos temas de Data Loss Prevention con algunas políticas que se han estado lanzando múltiples veces, ¿no? Que sugieren potenciales riesgos de filtración de información, ¿no? Pongamos atención. En ese no vamos a pasar por todos. Quisiera destacar, por ejemplo, ese que ya hablamos. Vemos acá que hay varios incidentes que están asociados a conexiones de RDP, conexiones de escritorio remoto, por ejemplo. Ese me gustaría que lo destacáramos también. Veamos que tenemos otros incidentes que han estado relacionados con hijacking o el tratar el intento de vulnerar credenciales, en este caso de AWS. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos Entra ID que tiene esa información. Si utilizamos Entra ID como Identity Provider, por ejemplo, para otras nubes, que es posible, ¿no? Por ejemplo. Y hay varios más, ¿no? Y además me da un resumen. Me dice, mira, de acuerdo a esto, lo que podemos notar es que hay muchos que siguen marcados como activos, ¿no? Que ya tienen varios días que se abrieron y hoy siguen activos. Entonces nos sugiere o nos dice que potencialmente tenemos un área de oportunidad en la gestión de esos incidentes, ¿no? Incluso, por ejemplo, nos habla de cuáles son, pues, algunos de los más críticos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo primero que hizo acá. Vamos a darle otra indicación. Denme un segundito. Ya les detallaba yo y les destacaba algunos de los incidentes que nos está marcando. Y veamos ahora lo que le vamos a pedir, ¿no? Por ejemplo, le vamos a pedir detalles específicamente de uno de los incidentes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, le estoy diciendo, a ver, del incidente 26590 que está asociado hacia un ransomware. ¿Cómo supimos esto? Pues nuestra consola de Defender nos da, ahí es donde tenemos la bitácora de qué incidentes tenemos, cuáles son, el número, etcétera, ¿no? Entonces, ahí pudimos ver que este incidente está asociado a un tema de ransomware. Y lo que vemos, incluso en la misma consola, nos está diciendo que el creador de este ransomware es un atacante que se llama Manatee Tempest, ¿no? Entonces le estamos pidiendo un poco más de información sobre quién es este actor y el autor de este ransomware, que es el que ha estado involucrado en incidentes dentro de mi organización. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando? Primero acá, igual ejecutó varias tareas. Podemos ver que nos está diciendo cuál es el usuario que está involucrado y nos ayuda a identificar, además del usuario, temas del atacante, ¿no? Nos dice, mira, es un Russian-based cybercriminal group, ¿no? Es un grupo cibercriminal basado en Rusia. Fue identificado desde 2014, ¿no? Incluso en el 2019 fue, digamos, ya sancionado y marcado como un potencial, pues una potencial amenaza, y nos da más detalles, ¿no? Sobre lo que hacen normalmente ellos con
o cómo es que llegan, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de que lo hacen a través de descargar archivos que son actualizaciones falsas, ¿no? Entonces podemos seguir interactuando para ver un poco, ¿no? De información que nos da, ¿no? Por ejemplo, le podemos decir, le estamos pidiendo, ¿no? Ahora ayúdame a identificar cómo podría proteger mi organización, qué mejores prácticas podría implementar. Y bueno, acá también le está pidiendo, y dime cuáles de estas mejores prácticas hoy ya tengo implementadas. Veamos qué nos dice, ¿no? Entonces, aquí también es importante, vean que ahí hay un simbolito amarillo, no me voy a meter para no tardarme, pero dentro de las labores que hizo ya tenemos el resultado y hay un warning, por eso veíamos un circulito amarillo en una de las acciones que ejecutó, ¿no? Perdón, había desactivado la cámara para. Entonces aquí la primera recomendación que nos dice es que si tuviéramos activado el MFA o múltiple factor de autenticación, nos ayudaría a reducir muchísimo el tema de los accesos no autorizados y las credenciales comprometidas, ¿no? Es algo muy sencillo de implementar y es la primera recomendación. Nos habla también, por ejemplo, una segunda recomendación del Least Privilege Access, ¿no? Que es uno de los principios del framework de Zero Trust, de confianza cero, que pues nos recomienda otorgar simplemente los permisos que son necesarios. Y vemos que el resto de recomendaciones tienen que ver con entrenar a nuestro personal, actualizar regularmente nuestras soluciones, nuestras aplicaciones, tener una solución de EDR implementada, tener o aprovechar el Threat Intelligence. El Threat Intelligence se refiere a mantenerse informado sobre los últimos ataques, tendencias en torno a la ciberseguridad y tener un plan de incidentes. Es el último. Es bien interesante lo que nos dice acá, porque además de las recomendaciones, nos está diciendo, no puedo validar cuáles de estas tú tienes implementadas, ¿no? Especialmente, pues se refiere a aquellas como, pues aprovechar el Threat Intelligence, ¿no? No sabes si alguien en la organización está utilizando esa información para ajustar la estrategia de seguridad, ¿no? No sabe si tenemos un plan de respuesta a incidentes. Eso estaría documentado en algún lado de tenerlo, no necesariamente en una herramienta. Probablemente sí nos va a decir quiénes usuarios, que lo preguntamos, tienen activo MFA, pero el resto son temas más de procesos. Entonces veamos cómo más nos puede ayudar, ¿no? Entonces, el CISO, tomando su rol como CISO, pues quiere proteger su organización. Y entonces le está ayudando. Bueno, ok, ayúdame o cómo debería de empezar a implementar estas recomendaciones que tú me das, ¿no? Ayúdame a crear un plan en 3 fases para los siguientes 90 días para poder implementarlo. Entonces va, digamos, a darle las recomendaciones basadas en esas mejores prácticas que está sugiriendo para la organización y le está ayudando a armar un plan justamente de 90 días, donde en los primeros 30 días podemos tomar acción inmediata. Las acciones de los 30 a los 60 días nos van a ayudar a mejorar y todavía los de 60 a 90 días que son más estratégicos nos van a ayudar a todavía mejorar más o robustecer nuestro plan, ¿no? Pueden ver que por supuesto parte de lo simple a lo complejo, ¿no? MFA es algo muy sencillo, implementar Least Privilege Access, a lo mejor no es tan sencillo porque hay que tener un gobierno de la entidad, permisos y demás, pero es muy importante, por eso lo vemos en los primeros, ¿no? Empezar a entrenar a nuestro personal también está dentro de lo primero que nos recomienda hacer. Entonces, veamos cómo más puede ayudar, ¿no? Entonces, pidámosle, o lo que le está pidiendo, es que le ayude a crear un reporte detallado resumiendo esta información, pero para una audiencia diferente, una audiencia que no es técnica, para el board de directores, porque el CISO pues puede y su responsabilidad es velar por la seguridad de la información, pero tal vez para tomar algunas de estas acciones, como por ejemplo tocar a todo nuestro personal para darles entrenamiento de ciberseguridad, pues tiene que pasar por varias áreas que toman esa decisión, incluso algunas potencialmente necesiten alguna inversión. Entonces, le está pidiendo que le ayude a cómo se lo presentaría hacia el board, ¿no? Obviamente esto no está basado con información de Internet, está basado con la información de la organización, de su postura de seguridad, de lo que trajo del Defender for M365, ¿no? Entonces nos da primero un technical report, ¿no? Que es muy similar al primero, ¿no? Pero es un reporte ya pues sumarizado, ¿no?
Nos dice, a los siguientes 30 días la organización va a hacer tales acciones, a los 60 y 90 días nos vamos a enfocar en esto. Estas son las amenazas que hoy están poniendo como objetivo nuestra organización y esas son las mejores prácticas que vamos a implementar. Ahora, tenemos el resumen no técnico, el que vamos a utilizar para ayudar al CISO a lograr las inversiones y decisiones necesarias para ejecutar este plan. Vean que es mucho más corto, no hay nada de tecnicismos y está en un lenguaje que podría entender muy claramente cualquier persona que no sea experta en ciberseguridad. Nos habla de las mejores prácticas, a alto nivel del plan, cuál es el estatus y cuáles son las amenazas, ¿no? En el orden que ven acá, ¿no? Entonces, eso le va a ayudar a la organización a mejorar su postura de seguridad. Y ese es un caso de uso que podemos tener con Copilot for Security, pero no es lo único que podemos hacer. Como les decía, idealmente sacar provecho de estas recetas, o como vemos acá como Chromebooks, nos va a servir muchísimo. Voy a lanzarle uno diferente, simplemente para que vean, pues que en este caso, pues va a ejecutar varias acciones dentro de la misma solicitud para darnos esa pues, como receta que ya tenemos aquí desplegada o preconstruida para podernos ayudar. Estoy viendo que ya estamos sobre el tiempo. Entonces, queríamos mostrarles este ejemplo. De nueva cuenta, no es lo único que puede hacer, pero es a alto nivel cómo nos puede ayudar en diferentes roles, en diferentes acciones al interior de nuestra organización, aprovechando la información que tenemos de las soluciones de seguridad que están embedidas en nuestra plataforma, ¿vale? Igual, Andrés, Luis, no sé si ustedes quieran comentar algo adicional. Voy a ver si hay alguna pregunta, ya sea en el foro o en el chat, me parece que no, pero acá seguimos por si tienen alguna pregunta. No, de mi lado no. Y pues igual agradecer a todos por la participación. Muchas gracias, Javier. No, gracias a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy y a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes, ¿vale? Hasta luego. Gracias, hasta luego.